Buenas tardes, docente Edson. El día de hoy le voy a presentar los problemas de programación realizados en ADA, desde la constante de Capricar hasta la subsecuencia común más larga. En la constante de Capricar se nos establece que tenemos que utilizar 4 dígitos para que funcione la lógica. Luego de ahí transformaremos de forma descendente y ascendente. En casos especiales se agregará ceros a la izquierda. Y de ahí restaremos el mayor con el menor hasta que la respuesta sea 6174 con 7 o menos iteraciones. En este punto tenemos dos casos peculiares. Uno, que si ingresamos 6174, la cantidad de iteraciones será 0 porque ya tendremos la constante. Y la segunda es que si los 4 dígitos son iguales, se devolverá 8, ya que a la primera iteración será 0 y de ahí no se podrá seguir. Pasando con el código, tenemos la función notable que va a leer un número y establecemos lo que vendría a ser la respuesta final de la constante de Capricar como 6164. Inicializamos el contador de iteraciones, convertimos el número ingresado a un string, a un número de cadenas, y de ahí vamos a leer desde el inicio hasta el final que si el número contiene 4 dígitos iguales, retornaremos 8. Caso contrario, se comparará que el número sea diferente a la respuesta final para ingresar al while, donde transformaremos de nuevo nuestro número a unas cadenas para comparar su longitud. Si su longitud es menos de 4, o sea, menos de 4 dígitos, se le agregará un 0 a la izquierda. Pasando a lo siguiente, vamos a hacer el orden de forma ascendente y lo guardaremos en nocnum, y la forma descendente en invernum. De ahí vamos a hacer una comparación de invernum con ornum. Esto para que no salga un error que es cuando el valor sale negativo, ya que no puede trabajar con negativos. Si el número inverso es mayor que el número normal, se restará primero el inverso, en caso contrario el normal, y luego se aumentará la cantidad de iteraciones y se retornarán las iteraciones. Entrando al main, establecemos el int caso, leemos los casos, entramos al while donde los casos se van a ir yendo hasta que nos quedemos con 0. Estableceremos el número, leeremos el número y luego el número se irá acá a notable y pasará por todo el proceso anteriormente explicado para imprimir las iteraciones. Ahora, pasando con la prueba, vamos a poner 3 casos. 3524, 3 iteraciones, 111, el caso especial, 8, 1121, 5. Y ahí tendríamos lo que vendría a ser la constante Kaplecar. Ahora, pasando con encriptación de mensajes. Empezando con el funcionamiento, se deberá leer una cadena de string, analizar la cantidad de desplazamientos necesarios para P y leer la cantidad de vocales después del cambio. Luego de ahí con los desplazamientos se deberá desplazar la misma cantidad que la primera letra convertida en P y aplicar el cifrado de César al resto de la cadena. Por último, las especificaciones. Este método solo codificará caracteres dejando de lado espacios y o elementos especiales. Pasando con el código, tomaremos lo que vendría a ser el primer carácter de la cadena, luego de ahí calcularemos el desplazamiento respecto a P, inicializaremos la cadena para el mensaje descifrado y vamos a empezar con un for que va a leer cada carácter del mensaje, comenzando desde el segundo carácter. Se tomará el carácter actual y luego verificaremos si el carácter es una letra. Si el carácter es una letra, determinaremos la base, si es minúscula o mayúscula. Luego de ahí aplicaremos la fórmula del cifrado de César, donde tomaremos el carácter actual y lo vamos a restar con el desplazamiento que sacamos anteriormente. Luego de ahí agregaremos el carácter descifrado o no a la cadena. ¿Por qué digo descifrado o no? Porque de vez en cuando las cadenas vienen con P por delante, entonces no se llegaría a descifrar. Y por último retornamos lo que venía a ser el mensaje descifrado. Pasando con la función para contar las vocales, inicializaremos un contador de vocales. Iteraremos sobre cada carácter de la cadena descifrada, convertiremos cada carácter en minúsculas para la comparación y por último vamos a verificar si el carácter es una vocal, lo cual si es positivo incrementará el contador en 1 y luego de eso retornaremos el contador. Por último, creamos una variable para almacenar cada línea de entrada,
crearemos un bucle para leer líneas hasta que se encuentre fin. Luego de ahí desciframos la línea leída. Si el mensaje descifrado contiene fin, termina el código. Y por último, contamos las vocales en el mensaje descifrado. Caso contrario de que no se encuentre un fin, se mostrará las vocales en el mensaje descifrado y acá imprimirá el número de vocales. Pasando con el código, tomamos esto, el ejemplo que mencioné, lo corremos. Y al no cambiarse se tomaría esta cadena, está sin codificar. O sea, prácticamente no se ha codificado y se tomarán las 12 letras. Pero en cambio si tomamos por ejemplo este, se va a codificar de lo hasta el P y de ahí, ¿cómo se dice? Se contará cada letra descifrada y tendríamos 10 letras leídas. Ahora pasemos con lo que vendría a ser móviles. Empezando con la descripción, un móvil es una estructura suspendida que consiste en un alambre y cuerdas con objetos colgando a diferentes lados. Pasando al principio de equilibrio, un móvil está en equilibrio si el producto del peso de los objetos por su distancia al punto de apoyo son iguales. Y pasando con la fórmula, P por DI igual a PD por DT, donde P y PD son los pesos en los lados izquierdos y derechos y D y DD son las distancias respectivas al punto de apoyo. Pasando con el código, vamos a crear una función recursiva para procesar un móvil, donde vamos a crear las variables para los pesos y distancias, vamos a leer los valores de entrada y vamos a crear una condición de salida donde si todos son iguales a ceros, ahí se corta. Luego de ahí vamos a inicializar los pesos de los lados e inicializamos los estados de equilibrio. Vamos a crear un if donde si hay un submóvil en el lado izquierdo, se va a crear una llamada recursiva hasta que el peso sea directo. Y luego pasa lo mismo con el lado derecho, donde si hay un submóvil en el lado derecho, se va a hacer una llamada recursiva para procesar el submóvil y convertirlo en peso directo. Luego de ahí vamos a calcular el peso del total del móvil con la suma del peso izquierdo y peso derecho. Luego de ahí vamos a verificar el equilibrio, donde vamos a utilizar la fórmula anteriormente mencionada de PI por DI igual a PD por DT. Pasando con el main, vamos a crear un vector para almacenar los resultados. Y de ahí vamos a entrar a un while, donde vamos a inicializar el peso total y luego de ahí vamos a procesar el móvil y almacenar el resultado. Consiguientemente a eso vamos a imprimir en una suposición que esté equilibrado, pero luego vamos a crear un if donde vamos a verificar si hay un desequilibrio, por así decirlo. Y si llega a haber un desequilibrio, vamos a cambiar el push del sí al no. Y de ahí vamos a imprimir los resultados. Ahora pasando con el código. yo lo tengo guardado esto en un copy pega, así que fácilmente hago esto y esto. Y sí, nos va a tirar sí después de probar el ejemplo. Ahora sí, pasando con aproximación de Gauss. En la entrada se tomarán dos valores. El primero es un número natural que es 100.000 para evaluar la aproximación de Gauss, y el segundo un valor entre 0 y 5 que establece el error máximo permitido. Habrá un caso especial donde se pondrá 0,0 para indicar el final de ejecución del código. Luego en la salida el programa imprimirá mayor si el error en valor absoluto de la aproximación de Gauss es mayor que el máximo permitido, igual si es el mismo y menor si es menor. Pasando con el código, se creará un arreglo para marcar números primos, se creará una función que determina si un número es primo, luego de ahí habrá un if si el número no ha sido marcado previamente, luego de ahí una división entre 2, si el número es par y no es 2 no será primo, se marcará -1, y de ahí un for donde se verificará la divisibilidad por números impares, donde ahí va a empezar desde 3, van a seguir las iteraciones desde el número entre 2, y va a ir sumando de 2 en 2. Para hacerlo más simple esto, haremos un número 15 entre 2, 7.5. Entonces se va a tomar el 15 entre 3 y si es, o sea, si se iguala, se marcará como error. Pero por ejemplo, tomemos el 11, ya. 11 entre 2, 5.5. Se tomará acá 11 entre 3 no es igual que 0. 11 entre 5 no es igual que 0. Entonces ya, cerramos el if y lo marcamos como primo.
¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo tomo desde la mitad? Porque si no encontramos un número divisible desde la mitad para abajo, mucho menos vamos a encontrar un número divisible desde la mitad para arriba. Ahora, continuando con nuestro código, lo marcamos como un primo y retorna el estado del número. Retornamos el estado del número y pasamos a calcular primos, donde inicializamos un contador de primos donde comenzamos desde 1, ya que estamos tomando el número 2. Luego de ahí vamos a crear un if donde no hay primos menores que 2. Y luego de ahí vamos a contar los primos impares hasta 3, hasta el número. Y acá lo que realmente hacemos es, agarramos la iteración, por ejemplo 4, 4 es primo, no, bueno sí, 3 es primo, lo mandamos acá. Y si esto de la izquierda es correcto, se va a aumentar contador más 1. Pero si es incorrecto, no va a haber ningún cambio. Y se va a retornar el contador. Luego, entrando al main, vamos a crear los umbrales de error permitidos para la comparación, luego de ahí las variables de entradas, luego de ahí la variable para calcular el error, y luego un bucle para leer casos de prueba hasta que se ingrese 0, o sea 0, 0. Luego de ahí vamos a agarrar los números primos y vamos a calcular, vamos a contar primos hasta cierto número. Luego de ahí vamos a calcular el error de la aproximación de Gauss y consiguientemente eso vamos a hacer un valor absoluto del error, ya que si el error es menor que 0, se multiplicará por menos 1 para que el valor sea positivo. Pero si no es menor que 0, no se modificará el error. Luego de acá vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación del error con el umbral y mostrar el resultado. Por ejemplo, va a ser mayor si... ¿Cómo se dice esto? Si el error es mayor que el umbral, va a ser mayor. Pero si no lo es, va a pasar a la siguiente, que va a ser error es menor que el umbral. Y si sí lo es, va a ser menor. Pero caso contrario, va a ser igual. Pasando con el código, vamos a runear y vamos a entrar acá al documento. Por ejemplo, vamos a hacer las primeras 3. Ya. 10, 3. Mayor. Confirmado. 750, 2. Bien. 6, 6, 5, 5, 3, 5 y 2. Menor. Y prácticamente nos sale igual. Ahora, pasando con subsecuencia como más larga. En la entrada se ingresarán dos cadenas para buscar su subsecuencia como más larga mediante una matriz. Luego en la subsecuencia se recorrerá cada carácter de cada cadena y si se encuentran similitudes se incrementará la longitud de la subcadena. Por último, la salida. Al final se imprimirá la subsecuencia más larga de ambas cadenas. Pasando con el código, vamos a crear una función que encontrará la subsecuencia más consecutiva más larga entre dos cadenas, tomando cadena 1 y tomando cadena 2, donde vamos a crear las variables que van a almacenar la longitud de la primera cadena y de la segunda cadena. Conscientemente de eso vamos a crear una matriz DP para almacenar longitudes de subsecuencias y vamos a crear variables para rastrear la posición y longitud de la subsecuencia más larga. El más longitud para hallar la longitud de la subsecuencia más larga encontrada y la posición final donde se va a guardar la posición final de la subsecuencia en cadena. Luego de ahí vamos a llenar la matriz con la de fila y columna y consiguientemente eso vamos a entrar en un if donde si los caracteres coinciden se incrementará la longitud de la subsecuencia. Luego de ahí se va a actualizar la longitud máxima y la posición final, donde se guardará la posición del último carácter de la subsecuencia. Pero caso contrario de que el if no haya una coincidencia como tal, se va a ir al else donde se va a reiniciar el contador si los caracteres no coinciden. Y de ahí se va a retornar la subsecuencia más larga encontrada. Pasando al main, vamos a definir las cadenas de entrada, la cadena 1 y la cadena 2, y luego vamos a hacer un llamado a la función y mostrar el resultado. Y acá prácticamente debería salir posible. Listo. Con esto finalizamos lo que viene a ser todos los problemas de programación. A continuación voy a presentar el de Quizzes.